Hola, soy María Rubio, mamá, maestra de infantil y profe de yoga para niños. Y hoy, desde una persona apasionada de la educación a otra, os enseñaré cómo crear contenido significativo de una forma muy sencilla. A menudo se presentan ante nosotros propuestas educativas muy interesantes que nos entusiasman y que queremos llevar a cabo con nuestros hijos o alumnos. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, a la hora de llevarlos a la práctica, a ellos no les entusiasman tanto como nosotros. Para que un aprendizaje sea eficaz y eficiente es necesario que sea significativo. Esta es la idea base de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. A través de este aprendizaje nuevo, nuestras estructuras cognitivas o lo que ya sabemos se modifican, teniendo una base mucho más consistente ahora e incorporando ese nuevo aprendizaje o conocimiento que hemos adquirido con la nueva experiencia. Después de esta pequeña introducción teórica, os voy a contar cómo crear contenido específico de una forma muy simple y creativa. Se basa en crear cuentos a través de situaciones que se den en el aula o en casa. En nuestro caso particular, la pequeña llevaba una semana pronunciando constantemente Kiko, 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 Kiko. Aunque al principio parecía que era más un guigo, guigo con el fonema de la G. Luego nos dimos cuenta de que derivó a la K, Kiko, 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 que como muchos sabréis en la adquisición del lenguaje son los primeros sonidos que aparecen. Pues ¿qué pasó con todo esto? Que de Kiko apareció un personaje. Al presentarle a la pequeña este personaje le enamoró y fue a partir de ahí donde creamos un cuento. ¿Qué necesitáis para crear un cuento? Necesitáis un personaje protagonista, varios personajes secundarios que si forman parte de su cotidianidad o les resultan familiares es mucho más significativo, y una introducción, una trama y un desenlace. Para montar la historia, lo que yo suelo hacer es coger un folio y en ese folio apunto el protagonista, las partes que tiene el cuento, teniendo en cuenta la edad de la peque y la familiarización que ella tiene con su biblioteca y con la lectoescritura, opté por 5 imágenes. Se hace un pequeño boceto idea de lo que va a ver en cada una de las imágenes y si os parece conveniente podéis escribir el texto también. A mí en este caso procuré dejarlo libre de texto para fomentar la creatividad tanto de la pequeña como de la mía. Pues cada vez que le cuento el cuento, aunque la trama es la misma, los diálogos y conversaciones son distintas. Los materiales que vais a necesitar son colores, cartulina y papel para pintar, por ejemplo acuarela o al acrílico, como vosotros queráis. Tenéis que coger las láminas de papel o de cartulina y cortarlas a la medida. Tras esto, tenéis que montar los distintos bocetos y a partir de ahí ir coloreando. En el proceso, cada uno conoce sus tiempos y sus posibilidades. Yo en mi caso tengo que inventar pequeños trucos para mantener entretenida a la peque mientras estoy creando las imágenes. Oh, venga, píntalo. Sí.
lo único que falta es montar. ¿Cómo lo hacéis? Pues cada imagen se pega por detrás con cinta de doble cara y un poco de pegamento. Conveniente que tengáis en cuenta sumar unos 2 centímetros en la portada y contraportada para la parte del lomo. Y ya solo queda disfrutar de este fantástico recurso. Como resultado tenemos el cuento del dinosaurio verde. El dinosaurio verde es un dinosaurio que está muy triste porque no sabe su nombre. Entonces un día aparece el pájaro Otto y le cuenta que él sí sabe su nombre y que le va a ayudar a descubrirlo. Lo lleva de viaje a la granja y la granja le hace repetir el sonido que es el gallo, kikiriki. Y luego lo lleva a una fiesta de cocos y le hace reproducir el sonido que hacen los cocos cuando bailan, co, 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 co. Y al final le anima a gritar su nombre bien fuerte, Kiko, 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 Kiko. Bueno, se acabó. A la peque de verdad le encanta. Se lleva todo el día ahora leyendo el cuento de Kiko. Y que ha aprendido primero que sus ideas son importantes, es decir, algo que ha surgido de su experimentación con el lenguaje, al final ha derivado en un cuento. Obtiene un personaje vicario que lo acompaña a través de una historia. Quizás al principio ella no se hace este tipo de preguntas, pero más adelante seguramente aparecerá la pregunta de por qué las cosas tienen nombre. Y entonces podremos retomar el cuento de Kiko y preguntarnos por qué Kiko no tenía nombre y por qué necesitaba conocer su nombre. También aprende que las palabras están compuestas por sílabas, en este caso Kiko. El valor de la solidaridad, puesto que aparece el pájaro Otto y se ofrece a acompañarle en este viaje de autodescubrimiento. Y por último, aumenta su autoestima, pues sabe que al final siempre Kiko va a encontrar su nombre y lo va a cantar a los 4 vientos. Si no os encontráis muy cómodo a la hora de escribir o dibujar cuentos, también os quiero hablar de la opción de crear contenido utilizando imágenes que existen ya en internet. Yo personalmente uso mucho imágenes que encuentro en la galería de imágenes de Pinterest. Hubiese escogido la imagen de un gallo, la imagen de cocos y la imagen de un pájaro. ¿Qué haría? Imprimiría o calcaría estas imágenes, que al calcarlas podéis con los niños más mayores hacer que os ayuden y crear juntos las imágenes y después simplemente pues ir contando el cuento con estos dibujos. Y otra idea que también os puedo dar es que creéis en alguna aplicación de la tablet o en el ordenador ilustraciones y luego aprovechéis alguna oferta, como por ejemplo yo hice con el Día del Padre, y lo llevéis a alguna imprenta de internet y creéis vuestro propio cuento de una forma un poco más profesional. En este caso también la peque estuvo muy interesada por un tiempo en la vegetación y le encantaban las hojas. Entonces creamos un cuento. Aquí hay una dedicatoria porque puedes incluir más páginas de las que aparecen en tu cuento. El cuento está basado en los cuentos de Antonio Rubio y Óscar Villán. Y nada, es una hoja que a través de rimas pues va dando un pequeño viaje hasta que vuelve el cuento a mostrar la misma hoja que contaba al principio. Y luego al final pues incluir varias imágenes de hojas de distintos colores, texturas, en fin. Y eso es todo. Ya veis lo fácil que es crear contenido significativo que realmente resulte interesante para los pequeños, tanto en el aula como en casa. En el aula se pueden extraer elementos de la programación, cualquier personaje que esté en alguna de las unidades didácticas, y se puede hacer un cuento a partir de él. ¿Y qué haremos en este caso? Pues los distintos grupos o equipos se encargarán de una parte del cuento, y en casa pues la construcción será más individualizada y normalmente seremos nosotros los que apoyaremos más en la creación de ese contenido. Y os aseguro que cuando ellos ven que en el recurso que se ha creado ellos han tenido un gran papel, les resulta muy atractivo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, darle al like si ha sido así, suscribiros al canal si os interesa la temática y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!